Bienvenidas compañeras y compañeros a este Congreso Fundacional de Unidad Comunista. El día de hoy damos inicio a un proceso que hemos caracterizado de histórico, en un proceso unitario de distintas organizaciones y movimientos y colectivos comunistas, por medio del cual hemos decidido actuar en el escenario nacional y también como organizaciones internacionales en este escenario internacional. Contamos con la presencia de las compañeras y compañeros delegados de las distintas organizaciones que integran este esfuerzo unitario, de los compañeros del Movimiento Comunista Mexicano, de los compañeros y compañeras del Partido de los Comunistas Mexicanos, MCM, del Partido Popular Socialista y del Frente de Izquierda Revolucionaria. Queremos comentarles, compañeras y compañeros, que este es un esfuerzo que tiene años de iniciado, en un esfuerzo unitario de acercamiento, y que a partir del año pasado, concretamente, constituimos lo que se llamó la Cumbre de los Comunistas, que es el antecedente de este proyecto de unidad comunista. Y al encontrarnos vimos la necesidad de tratar de hacer los mejores esfuerzos de nuestras organizaciones con el propósito de llegar a los consensos unitarios sobre todas estas coincidencias políticas, ideológicas, programáticas, que nos permitan impulsar el trabajo de los comunistas en nuestro país. De esta manera, el día de hoy hacemos inicio a este Congreso Fundacional, que está en el contexto del 150 aniversario de la Comuna de París y por lo tanto su carácter internacional de la lucha de los trabajadores en el mundo, pero también en el contexto del 83 aniversario de la expropiación petrolera y su carácter nacional. Es decir, es una lucha por la liberación nacional y es una lucha por la liberación de los pueblos del mundo, de los trabajadores del mundo. Por ello, les damos la bienvenida. Sean ustedes bienvenidos a este esfuerzo unitario. Les damos esta iniciativa, esta bienvenida a nuestros compañeras y compañeros de las organizaciones internacionales que están haciendo acto de presencia, a los delegados y a las y los invitados. A nombre del Movimiento Comunista Mexicano, del Partido Popular Socialista de México, del Partido de los Comunistas Mexicanos y del Frente de Izquierda Revolucionaria. Vamos a informarles que hemos estado recibiendo saludos de organizaciones internacionales, del Partido Comunista de Bélgica, del Partido Comunista de Sudáfrica, del Partido Comunista de los Pueblos de España, del Partido Comunista de Cataluña, desde Euskal Herradia del País Vasco, del Partido Guatemalteco del Trabajo, del Partido Comunista de Brasil, del Partido Comunista de Cuba, del Partido de los Comunes de la FARC de Colombia, quienes hacen acto de presencia también en este acto. Igualmente, en representación del Partido Comunista de Cuba, el compañero Leopoldo Valle va a darle lectura a este saludo. Si está presente el compañero Leopoldo Valle, le pedimos sea tan amable en usar la palabra para dirigir este mensaje, si ya llegó a esta cita. Bien, estaremos esperando al compañero en representación del Partido Comunista de Cuba. Daremos inicio entonces a este proceso con la intervención de las organizaciones participantes de este esfuerzo común, compañeros del Movimiento Comunista Mexicano. Adelante.
Buenos días a todos y todas. Es un honor para mí intervenir en nombre de mi organización, del Movimiento Comunista Mexicano, en este Congreso Fundacional de Unidad Comunista. Hoy vivimos un día trascendente con este Congreso Fundacional de Unidad Comunista. Inicialmente con el esfuerzo de nuestras 4 organizaciones políticas, concluye una etapa de discusiones, como ya señaló el compañero Santos, de varios meses de inversión en este esfuerzo, donde hemos tenido discusiones sobre temas políticos, definición de una agenda mínima común, refrendo de nuestra vocación unitaria y de la intención de coadyuvar al cambio a la correlación de fuerzas en el país. Ya formalmente firmamos el pasado 18 de marzo nuestros documentos fundacionales. Hoy lo refrendamos en este amplio evento. En esa ocasión, el jueves pasado, lo hacíamos con el simbolismo de la fecha del 150 aniversario de la Comuna de París, esa gesta primigenia del poder popular y obrero. Además del 83 aniversario de la expropiación petrolera, donde no solo debemos recordar la defensa de nuestra soberanía por parte del general Lázaro Cárdenas, sino los aportes de personajes de avanzada como Francisco J. Mújica, quien el 12 de abril cumplirá 67 años de su fallecimiento. El paso que hoy damos no es menor, por todo lo que tenemos por delante y el significado de nuestras decisiones unitarias. No ha sido suficiente haber aportado para sustituir del gobierno a las fuerzas neoliberales representadas por el PRI y por el PAN. Falta mucho para poder realmente cambiar de régimen y tender el camino hacia una real transformación social. Reitero, mucho falta por hacer. Tengámoslo claro. Como ya lo señalamos el jueves pasado a través de nuestro compañero del MCM, Gerardo de la Fuente Lora, necesitamos articular una alternativa de transformación social más compleja, congruente con el México que queremos y que no necesariamente se concretaría con el derrotero que hoy seguimos. Esto no lo han entendido lamentablemente algunas fuerzas que se reivindican como comunistas y será un trabajo nuestro, una tarea urgente y prioritaria también convencer en este sentido. Sin duda hay las condiciones objetivas para el cambio. Esto se volcó en los resultados electorales del 2018. Se evidenció con la votación de más de 30 millones de mexicanos, pero no hemos conseguido avanzar hacia la definición de una fuerza de izquierda socialista con propuesta política y alternativa de organización social propia y predominante, acorde con las necesidades de los mexicanos, que erradique las desigualdades, la explotación y los lastres heredados del neoliberalismo. Efectivamente, necesitamos cambiar la correlación de fuerzas, liquidando las deformaciones vanguardistas y mesiánicas para convertirnos en una opción con y para los trabajadores. Para esto requerimos salir de la marginalidad. Como también lo hemos dicho el jueves pasado, el trabajo unitario está cargado de un empuje formativo y es aglutinador de este esfuerzo que estamos convencidos crecerá, se fortalecerá, será emblemático
para otras expresiones de la izquierda socialista en el país. Pero sobre todo, reiteramos, coadyuvará al cambio en la correlación de fuerzas, aquella que requerimos para alcanzar una transformación real. Esto explica y responde a algunos que cuestionaban la unidad para qué. Estamos conscientes de la dispersión que padece actualmente la izquierda socialista mexicana y, como ya señalamos, de su marginalidad. Incluso con la carencia de un referente electoral propio, que si bien para nosotros no es la alternativa fundamental, tampoco la podemos desdeñar ni desconsiderar. La unidad la vemos como una salida estratégica para el aquí y ahora. Juntos podemos avanzar más que separados, priorizando nuestras coincidencias y dándole tiempo y debate para dirimir nuestras diferencias, pero teniendo claro que debemos ir despacio porque tenemos prisa. Esto no representa asumir posturas ecuménicas, pero sí poner en claro cuál es lo prioritario para los comunistas mexicanos. Estas son las razones por las cuales el movimiento comunista mexicano ha aceptado y resuelto participar en lo que hoy nace como Unidad Comunista, aportar todo lo que está de su parte para fortalecerla numérica y cualitativamente. Seguramente esto lo refrendaremos ahora que realicemos nuestra próxima Asamblea Nacional, me estoy refiriendo al MCM, el próximo 10 de abril. Saludamos la creación de Unidad Comunista, refrendamos nuestro compromiso de impulsarla, estamos con ella al igual que con los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Muchas gracias. Gracias, compañero Daniel Carlos. En representación del Partido Popular Socialista de México, el compañero José Santos Cervantes. Gracias. Estimados camaradas, invitados y militantes de las organizaciones que hemos decidido fundar Unidad Comunista. Hoy que se cumple el 215 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, voy a dar lectura casi textual a un documento que el Partido Popular Socialista de México hizo público a finales del año 2014 y que entonces titulamos Las condiciones y perspectivas de la lucha de clases en México. En ese documento sosteníamos lo siguiente: 30 años de neoliberalismo han llevado al límite a nuestro pueblo. Centenares de miles de compatriotas indignados y desesperados protestan a diario. Permítanme, es que aquí hay otro equipo y estamos haciendo eco. Voy a pedirles que apaguen ese equipo. Perdón. Decía, centenares de miles de compatriotas indignados y desesperados protestan a diario. Todo el territorio nacional es un hervidero social. El de Ayotzinapa, sucedido como todos recordamos en la ciudad de Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de ese año. Decíamos entonces que ese era el último eslabón de una cadena de crímenes cometidos por los sucesivos gobiernos neoliberales. Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Pasta de Conchos,
Guardería ABC, San Fernando y Tlatlaya, entre otros, sin ignorar que han convertido todo el suelo patrio en una fosa clandestina de proporciones monstruosas. Agregábamos que eran asesinatos múltiples, que jamás antes se habían visto y que eran tratados con insolente displicencia por la autoridad. Decíamos, nada se aclara, todo se encubre, así han procedido los gobiernos neoliberales, así ven, entre comillas, la normalidad social. Continúo con la lectura. Pero los asesinatos impunes, decíamos, no son los únicos crímenes cometidos por los gobiernos neoliberales. También es un crimen de Estado gravísimo la privatización y entrega de todas las fuentes de riqueza propiedad de los mexicanos al capital imperialista externo e interno. También lo es el insultante e intolerable empobrecimiento de la clase trabajadora, los campesinos y los sectores medios de la población, causado por una serie de reformas, entre comillas, estructurales, que jamás concluye y que insolentes nos anunciaban como si fueran benéficas. Y la privación creciente de sus derechos a la salud, a la jubilación, a una vida digna y decorosa. También, decíamos, lo es la privatización a los jóvenes del acceso, la privación, perdón, a los jóvenes del acceso a la educación y la cultura, a que los han condenado las políticas neoliberales y proimperialistas. Y claro, en 2014 todavía no nos imponían lo que calificaríamos como la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Continúo. Estos crímenes han afectado la base económica de la sociedad, han alterado las relaciones sociales, convirtiéndolas en las más injustas desde el triunfo de la Revolución Mexicana de 1910-17. Han desgarrado el tejido social, han creado las condiciones para el florecimiento de la corrupción más descarada, para la proliferación de las bandas de delincuentes, para el incremento desaforado de la inseguridad pública, entre otras graves lacras. Por eso, en 2014, Ayotzinapa, que había movilizado a todo el país, representaba el hartazgo del pueblo mexicano a la violación sistemática de los derechos individuales y sociales, el repudio al sistema político electoral neoliberal profundamente antidemocrático que cobijaba el oportunismo, la corrupción y el entreguismo, el rechazo social a las llamadas reformas estructurales que echaron abajo las grandes conquistas de la clase trabajadora, privatizando el sistema de pensiones, profundizado la precarización laboral, el outsourcing y el desempleo, privatizando al Estado y poniéndolo al servicio del capitalismo transnacional. Por eso afirmábamos hace más de 6 años, y creo que no nos equivocamos, Ayotzinapa significa la lucha contra la privatización de la educación y el empobrecimiento del campo, el rechazo a la criminalización de la lucha social y la persecución a la juventud mexicana que se rebela contra la injusticia y la pobreza, y está llamada a potenciar la elevación de la conciencia social para acabar de una vez por todas con el gobierno neoliberal, detener la entrega de la nación a los extranjeros y sustituir el sistema político corrupto. Por eso sosteníamos en ese entonces que la gran movilización que se ha manifestado por los 43 de Ayotzinapa resume la lucha contra el Estado neoliberal, los gobiernos que lo representan y el poder económico al que le sirve, culpables de todos estos crímenes. También decíamos, se trata de un Estado que es instrumento del imperialismo y enemigo de los trabajadores de todas las ramas, los campesinos, los jóvenes, las mujeres, de todo el pueblo en su sentido más amplio, concepto que desde luego no incluye a los integrantes del pequeño grupo de megamillonarios en dólares como Slim, Azcárraga, Larrea y otros pocos, que en nuestros días, decíamos, ya forman parte del entramado del capital imperialista mundial. Continúo con la lectura.
La lucha del proletariado y muchas otras capas de la población es, por tanto, contra el imperialismo y su instrumento, el Estado neoliberal. Por esto sosteníamos y seguimos sosteniendo que el Estado neoliberal es distinto al que le antecedió, surgido de la Revolución Mexicana, pues mientras que aquel, con todas sus debilidades, contradicciones y zigzagueos, se propuso el desarrollo nacional por la vía independiente. El Estado neoliberal tenía como propósito la entrega total a los monopolios transnacionales y la oligarquía. Dijimos, el Estado neoliberal empezó a moldearse paso a paso durante el gobierno de Miguel de la Madrid, al mismo tiempo que el que existía fue siendo desmantelado, también poco a poco, que fue un proceso que llevaba en ese entonces 30 años y al que contribuyeron todos los gobiernos neoliberales, desde Salinas hasta Peña. Pero se desconectó su audio. Su micrófono, compañero. Perdón, fue involuntario. Decíamos, tomaron la presidencia y no la han vuelto a soltar desde allí. Por medio de las privatizaciones extirparon el capitalismo de Estado, que era una vía de desarrollo capitalista no tradicional, por la que veníamos transitando desde la década de los años 30, y fue trastocada para pasar a lo que eufemísticamente llamaban economía de mercado, que propicia el saqueo de nuestras riquezas, su concentración en unos pocos y la creciente dependencia respecto del imperialismo. De esta manera, la base económica sobre la que descansaba el Estado, surgido de la revolución, quedó destruida. Proseguíamos, textual. Sucesivas reformas a la Constitución, a las que llamaban reformas estructurales, destruyeron toda la superestructura jurídica previa y la sustituyeron por la que da sustento a las políticas macroeconómicas que hoy se ejercen desde el gobierno y que son draconianas contra el pueblo, y a las diversas políticas concretas contra la clase trabajadora y de saqueo de la propiedad social, comunal y colectiva, que estaban fuera del dominio de la explotación capitalista. Las reformas a la Ley Suprema, decíamos, han sido posibles porque al poco tiempo los neoliberales controlaron no solamente el poder ejecutivo, sino también el legislativo, además el judicial, que jamás emitió un fallo contrario a las políticas neoliberales. Como se ve, afirmábamos, tienen en sus manos los tres poderes de la Unión y todos los gobiernos locales. Además, agregábamos, durante los últimos 20 años, de 1994 hasta 2014, han controlado todos los partidos con derecho a participar en las elecciones, aunque armaron una urdimbre según la cual algunos se dirían de izquierda y otros de derecha y centro, sin que los distinguiera nada esencial. Todos estarían por la economía de mercado, es decir, todos serían neoliberales y proimperialistas. Quien discrepara en lo individual, por importante que fuera, tendría que acabar saliéndose o acabaría acomodándose. Continúo. Así es como los neoliberales aseguraron su predominio permanente, destruyendo todo el Estado previo, sustituyéndolo por uno de otro tipo, el Estado neoliberal, en que controlan todos los poderes y todas las instituciones, y no permitiendo que participen en los procesos electorales ni un solo partido que no se pliegue al modelo neoliberal. Categóricamente afirmábamos, ni una privatización más, ni una reforma estructural más. A dar los primeros pasos para recuperar por la vía de las nacionalizaciones todos los bienes que nos han despojado. A dar los primeros pasos para desmontar el infame Estado neoliberal y a empezar a construir uno popular y antiimperialista, que sea instrumento para la liberación nacional. Esta es la perspectiva, dijimos entonces. Pero también agregábamos, 2014 fue un año de importante ascenso en la lucha de clases y 2015, sin duda, lo será más todavía. Podemos afirmar que estamos, por tanto,
en el proceso de la cuarta etapa de nuestra revolución histórica. Así lo dijimos nosotros en ese entonces, que culminará con la liberación nacional y creará las condiciones para marchar hacia un gobierno de democracia popular y al socialismo. Continuó con la lectura textual. En las condiciones concretas del mundo y del México de hoy, no será una revolución semejante en cuanto a sus formas, a la de 1810, tampoco a la de Reforma ni a la de 1910. Cada una ha tenido sus singularidades, pero sí será semejante a las etapas anteriores en lo que se refiere a los anhelos de justicia que la alientan y a la profundidad de los cambios que se propone. Por cuanto a su forma, todo indica que tendrá grandes semejanzas con lo que ahora mismo se está dando en varios países de América Latina, nuestra región. Será una revolución profunda, impulsada por una combinación de movilizaciones populares, paros, bloqueos, huelgas, incluida la lucha política electoral, a condición de que forme parte de ese proceso democrático y antiimperialista. Entonces todavía no se conformaba Moreno, y lo represente fielmente. Así son, así han sido las de Venezuela, Bolivia, Ecuador y otras más. Ninguna, desde 1979, la sandinista ha sido exitosa por otras vías. Las condiciones geopolíticas, económicas, militares y tecnológicas de nuestro tiempo así lo han establecido. Esta ha sido la vía que el PPS de México ha estimado válida para nuestro país desde años atrás y con su modesta fuerza ha contribuido a construir. Pero ahora, compañeras y compañeros, paso a paso, hombro con hombro, vamos con ustedes del Movimiento Comunista Mexicano, del Partido de los Comunistas y del Frente de Izquierda Revolucionaria, dentro del gran torrente de la lucha antineoliberal en la que hemos coincidido. Estamos convencidos que es el inicio de un promisorio e histórico proyecto de la unidad revolucionaria que nos llevará indefectiblemente más temprano que tarde a la liberación económica y política de nuestra patria y a la construcción del socialismo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero José de los Santos Cervantes. A continuación, el compañero Armando Duarte Mole, del Partido de los Comunistas Mexicanos. Queridas y queridos camaradas de las organizaciones que participamos en este evento trascendental, quisiera, a nombre y en representación de los militantes del Partido de los Comunistas Mexicanos, extender a todos ustedes un fraternal saludo y una sincera felicitación por haber llegado a este momento tan importante en el que concretamos todo un conjunto de esfuerzos orientados a lograr la unidad de los comunistas mexicanos. Este evento es trascendente por dos razones, por lo menos. En primer lugar, en sí mismo, encierra una trascendencia fundamental, ya que la unidad de la izquierda marxista es una tarea estratégica. A lo largo de la historia, todas las revoluciones que se han inspirado en el objetivo de lograr la transformación de las estructuras económicas y sociales del capitalismo, hayan sido revoluciones exitosas o procesos de cambio truncos, han tenido como parte importante, como característica fundamental de ese proceso, la unidad de la izquierda marxista. Esto en sí mismo, el que hayamos logrado en esta ocasión haber concretado exitosamente este primer tramo en el esfuerzo por lograr en estos momentos la unidad de los marxistas, constituye pues
en sí mismo un acto de gran trascendencia. Por otra parte, este evento también es trascendente dada la coyuntura en que nos encontramos en este momento. Una coyuntura que se caracteriza porque a nivel de nuestro país está en marcha un proceso de cambios políticos y sociales de enorme trascendencia. Un cambio que hasta el momento se está dando a través de una serie de reformas que no implican la lucha de clases en su máxima expresión, la revolución, sino que es un cambio que se está desarrollando, que transita por la vía de la lucha pacífica. Y este tipo de cambios, compañeras y compañeros, son cambios que por su naturaleza implican un proceso que no es corto, un proceso que tardará y en el cual se desarrollará una lucha por la hegemonía, una lucha en la que los diversos intereses y conflictos de clase que se encuentran implícitos en ella tratarán unos de continuar en este proceso y otros de detenerlo y de regresar al estado anterior. En esta lucha por la hegemonía, que se da también en el marco a nivel internacional de una crisis profunda del capitalismo en su expresión actual, el capitalismo neoliberal, que los mismos círculos, los altos círculos del capitalismo han reconocido que se encuentra ya en una fase terminal y que requieren realizar cambios para continuar manteniendo su hegemonía política y las altas tasas de ganancia del capital. Se están planteando incluso resetear el capitalismo para modificarlo y adaptarlo a una nueva circunstancia. Como a lo largo de la historia ha quedado demostrado, el capitalismo se reestructura, el capitalismo se renueva con el propósito de seguir manteniendo la explotación y las altas tasas de ganancia del capital. En esta coyuntura, en esta lucha por la hegemonía en nuestro país, la participación de la izquierda marxista es fundamental. No solo para lograr concretar las tareas de la lucha en este momento, las tareas democráticas, sino también para abrir la puerta a una profundización del proceso que nos lleve a una auténtica transformación, a un auténtico cambio verdadero del estado de cosas, de tal suerte que para los comunistas, es la opinión nuestra, la cuarta transformación debe ser el preludio de una quinta transformación que verdaderamente vaya hacia el cambio de las estructuras políticas y sociales en nuestro país. Entendemos que la historia no es lineal. Sabemos que se pueden dar procesos de regresión. Sin embargo, tenemos que tener la vista puesta en ese objetivo, en el objetivo histórico de lograr pasar de este modelo, de este sistema de producción hacia uno superior que garantice una vida libre de la explotación y de la miseria. Entendemos que nuestro esfuerzo, que hoy tiene un momento culminante, no es el único esfuerzo que se está dando en nuestro país. No tenemos o no debemos tener ningún afán protagónico, vanguardista. Lo hemos señalado en diferentes reuniones, en reuniones de la Unidad de los Comunistas,
en este proceso unitario, que entendemos que existen otras fuerzas que también están trabajando por la unidad de las izquierdas, y nos parece que tenemos frente a ellos una actitud abierta de diálogo, una actitud fraterna en la búsqueda del objetivo común. Creemos, pues, compañeras y compañeros, desde el Partido de los Comunistas Mexicanos, que este Congreso constituye ya, desde este momento, un faro de esperanza que ilumina o contribuye a iluminar con los esfuerzos de otros destacamentos de izquierda el rumbo que la izquierda debe seguir en este momento, el rumbo de la unidad de los comunistas. Muchas gracias, camaradas. Gracias, compañero Armando. Hemos recibido también saludos con los compañeros del Farabundo Martí de Liberación Nacional. Nos acompaña también el dirigente del Partido Comunista de Bélgica, el compañero Arnaud. Está presente nuestro compañero Leopoldo Valle del Partido Comunista de Cuba, a quien le damos el uso de la palabra para el saludo correspondiente. Compañero Leopoldo Valle, adelante. Muy buenos días, compañeros. Reciban a nombre del Partido Comunista de Cuba el fraternal saludo de la militancia revolucionaria cubana. El Partido Comunista de Cuba agradece el acompañamiento permanente del pueblo mexicano y de su vanguardia política en la lucha contra el bloqueo. En un día tan significativo, donde se cumple un aniversario de la Comuna de París, denominada un asalto al cielo, reafirmamos nuestra inclaudicable voluntad de continuar construyendo el socialismo en Cuba. Consideramos que hoy más que nunca son vigentes las palabras de Marx, de Engels, de Lenin, cuando definían que la humanidad no tiene otra solución que la destrucción del capitalismo y la construcción de un mundo nuevo. Esto vamos a realizar en el mes de abril el 8º Congreso del Partido, donde se definirán las tareas de la construcción, de la actualización del modelo, conscientes de que es el socialismo la única salida para los problemas de los pueblos. Nosotros consideramos que esta reunión de unidad va a tener una importancia cardinal en el futuro de México. Cuba reitera su decisión de acompañamiento a los amigos comunistas mexicanos. Decimos hoy más que nunca las palabras de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista cuando definían proletarios unidos, y nuestra decisión de revolucionarios cubanos de patria o muerte venceremos. Muchas gracias. Gracias, compañero Leopoldo. En uso de la palabra también el compañero Arnaud Piqué del Partido Comunista de Bélgica. Adelante, compañero. Sí, disculpa. Bueno, soy del Partido Comunistas de Cataluña. Que antes comentaba que era de Comunista de Bélgica. Bueno, primero de todo queríamos saludar a los camaradas para celebrar aquí la unidad comunista. Nosotros también recibimos esta noticia con una gran alegría. Comunistas de Cataluña es de hecho también un partido nacido en el año 2014 en el proceso de unidad entre el Partido de los Comunistas de Cataluña, entre una parte de la militancia muy importante del Partido Socialista Unificado de Cataluña Vivo y también de distintos destacamentos comunistas que se agruparon en el año 2014. Con lo cual nosotros estamos muy contentos y muy alegres de poder celebrar con ustedes también de nuestra experiencia en la unidad comunista. Para nosotros recibimos también con alegría estas líneas que estáis señalando, la importancia del trabajo, de la profundización de la unidad de los comunistas, de la unidad bajo los principios del marxismo-leninismo, sin olvidar también la necesidad de construir amplias alianzas antimonopolísticas, antiimperialistas, con otras distintas fuerzas de la izquierda, que no es contradictorio a la creación de un fuerte partido comunista marxista-leninista con a la vez generar distintas y amplias alianzas para combatir el capitalismo neoliberal. Es también de señalar la importancia que hoy celebramos el 150 aniversario, como bien ha señalado
el camarada del Partido Comunista Cubano, el 150 aniversario de la Comuna de París. Esto nos significa que tenemos una gran tarea hacia adelante, todos los comunistas del mundo, desde nuestras distintas perspectivas. Por eso nosotros saludamos y vamos a estar con ustedes en esta gran lucha que tenemos delante. Muchas gracias. Gracias, compañero Arnau. Gracias, compañero Leopoldo Valle, por su mensaje. Le damos el uso de la palabra a nuestra compañera Margarita del Movimiento Comunista Mexicano para la lectura de la convocatoria al Congreso Constituyente. Perdón, ¿Sí? Compañera, adelante. Buenos días, camaradas. Unidad Comunista, convocatoria. Considerando, 1, que el Movimiento Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista de México, el Partido de los Comunistas Mexicanos y el Frente de Izquierda Revolucionaria, desde el año 2020 nos hemos estado reuniendo en lo que en su momento denominamos Cumbre de los Comunistas, para reflexionar y analizar la situación enmarcada en la globalización del imperio a través de la política neoliberal que se ha aplicado en prácticamente todo el mundo, así como la situación política, económica y social de México, y que derivado de la reflexión hemos llegado a coincidencias políticas y programáticas fundamentales, mismas que se plasmaron en el manifiesto que firmamos el 20 de noviembre del 2020. 2, que en ese manifiesto coincidimos en que en las condiciones actuales, cuando el imperialismo, con todo su poderío económico, político y militar, se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de los pueblos que luchan por su independencia y por vencer su atraso económico y social, el pueblo mexicano no puede alcanzar su plena independencia y los objetivos democráticos y de justicia social, limitándose a las libertades impulsadas por la democracia burguesa, sino que debe superar los límites de esta, desplegando las libertades socialistas humano-proletarias, por lo que se hace necesario avanzar por una ruta distinta hacia la emancipación construida por las amplias masas populares, hacia la liberación nacional y al socialismo, y por una vida auténticamente democrática y humana, vivida en autodeterminación. 3, que además señalamos, para avanzar por esta vía se hace necesaria la más amplia unidad de todas las fuerzas antiimperialistas, democráticas, populares y de izquierda, en particular de la unidad de los comunistas, que no es expresión del grito de una sola organización, sino de un proceso en la unidad de acción y de lucha que no se limita a una respuesta contestataria a esta u otra política económica del Estado o hecho represivo, sino a un proceso unitario que contemple la planeación, organización y movilización de las masas en acciones políticas destinadas a crear nuestras propias coyunturas, poner en la palestra política determinadas demandas y planteamientos propios, desarrollar la autonomía organizativa e ideológica y, sobre todo, incrustarse en la vida política nacional, permitiendo la ampliación y avance de la unidad. 4, que planteamos que el objetivo está determinado por una necesidad de posicionamiento y crecimiento de las propias fuerzas, por la reivindicación de demandas políticas y económicas del pueblo y nuestra patria ante los embates del imperialismo y la oligarquía, por la respuesta a hechos represivos y la solidaridad internacional con los trabajadores y pueblos del mundo. La coordinación es el inicio del proceso de unidad, su primera fase, y en ella exponemos nuestras alternativas y conceptos y recibimos las de otras organizaciones. Nos ponemos de acuerdo y realizamos tareas en común. 5.
y que de la misma forma los partidos, organizaciones y movimientos comunistas de México que suscribimos este manifiesto, unificar esfuerzos para participar en las luchas actuales del amplio movimiento popular sin sectarismos para avanzar a un programa de lucha anticapitalista que esté ligado a la diversidad de acciones, con independencia de clase y con una plataforma de objetivos propios, con la vista al futuro, sin depender de direcciones limitadas al capitalismo y su reforma, diferenciando los objetivos comunistas y organizando fuerzas tras ellos, y así poder impulsar también un gran frente amplio con actores y dirigentes de luchas que no necesariamente tengan una perspectiva socialista o comunista, manteniendo nuestro programa máximo sin someternos a sus perspectivas ni límites. En tal virtud, los que suscribimos hemos decidido emitir la siguiente convocatoria al Congreso Constituyente de nuestra articulación política y programática, a la que hemos denominado Unidad Comunista, el cual se desarrollará el 20 de marzo del 2021 a partir de las 10 horas en el marco del aniversario de 150 de la instalación de la Comuna de París y 83 de la expropiación petrolera. Bases de la convocatoria. A. Las organizaciones convocantes al Congreso Constituyente serán consideradas fundadoras de Unidad Comunista. B. Las organizaciones fundadoras contarán con un solo voto colectivo y al inicio del Congreso deberán manifestar quién ejercerá el voto unitario a su nombre. C. Los acuerdos se tomarán por consenso de votos de las organizaciones fundadoras. D. En el propio en el periodo comprendido entre la convocatoria al Congreso Constituyente y la realización de las organizaciones podrán sumarse al proyecto, pero en todo caso deberán aceptar los acuerdos y documentos aprobados con anterioridad. Que lo previsto en la convocatoria, lo no previsto en la convocatoria será resuelto por la instancia de coordinación de Unidad Comunista. México, febrero del 2021. Gracias, compañeros, todos. Gracias, compañera Margarita Reyes. Está presente el compañero Albán del partido FARC de Colombia, el Partido de los Comunes, a quien le solicitamos sea tan amable de dirigir un saludo aquí al Congreso Fundacional. Compañero Albán. Muy buenos días tengan todas y todos. Muy buen día, Santos. Me alegra verte, así sea a la distancia. Compañeras y compañeros, de corazón, es para nosotros motivo de alegría este proceso de unidad que están culminando con este Congreso Fundacional. Nosotros somos Comunes, partido que hasta principios de año nos llamábamos Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido surgido del acuerdo de paz. Y queremos con este sencillo saludo darles un abrazo de unidad. Tengo problemas de conexión, desafortunadamente. Yo envié un saludito escrito también de parte de todos y todas acá que estamos en esa construcción de paz difícil pero necesaria. Éxitos, camaradas, en su Congreso Fundacional. Un abrazo. Gracias, compañero Luis Alberto Albán, a quien conocimos como coordinador de Relaciones Internacionales de las FARC, compañero Marco León Calarca. Saludos. Bien, pues entonces ahora la compañera Alejandra Miranda para dar a conocer la Declaración Política de Unidad Comunista.
Parece que tiene alguna dificultad de conexión la compañera. Le vamos a dar lectura al documento correspondiente. Manifiesto al pueblo de México. La crisis que se despliega en el capitalismo es de gran profundidad, sea en su alcance global, regional o local, en donde la pandemia del COVID-19 ha sido un desencadenante más de los problemas estructurales de ese sistema. La sobreproducción, la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, la concentración del capital en un reducido grupo de capitalistas, la financiarización de la economía mundial, el desplazamiento de los estados como impulsores del desarrollo, el elevado peso de la deuda externa sobre los países y el proceso de globalización capitalista neoliberal y con el dominio de la revolución científica y tecnológica, ha profundizado la sobreexplotación del ser humano y de la naturaleza, haciendo que la pobreza se vuelva estructural, al igual que el desempleo y el subempleo, convirtiéndose estos problemas en cruciales para quienes aportan la fuerza de trabajo. Afirmamos que no es posible alcanzar el desarrollo en los marcos del capitalismo por el intercambio desigual valor-precio entre los grandes países capitalistas y los llamados países dependientes o periféricos, los cuales estos últimos transfieren grandes cantidades de valor y capital por la vía de la sobreexplotación de los trabajadores, por las transnacionales y por la deuda externa. Para algunos gobiernos de países dependientes, el subdesarrollo no es una fase previa o una etapa anterior al desarrollo, sino un producto histórico del colonialismo y del capitalismo, como es el caso de una gran parte de los países de América Latina, incluyendo México. La dependencia y la aplicación del modelo neoliberal, en todos los sentidos, aceleró la destrucción del estado de bienestar con la imposición de la economía de libre mercado, la reducción drástica de los aranceles de los países en desarrollo, la liberalización de los flujos financieros bajo el parteaguas de los llamados tratados de libre comercio y la reducción de la participación del Estado en la economía para dejar en libertad a los grandes capitales externos y sus testaferros, las oligarquías domésticas, utilizando instituciones como los bancos centrales, entre ellos el Banco de México, que representa a esos intereses neocoloniales. Sin embargo, si se toma en cuenta que el neoliberalismo conlleva una concepción y una práctica que no solo abarca el conjunto de la actividad económica, sino también sobre los demás ámbitos de la vida social, asimismo, se desarrolló una dinámica de adaptación con la pretensión de repetir las viejas recetas que fracasaron y llevaron al desastre económico-social al país, añadiendo las múltiples dimensiones de la crisis como la ecoambiental, la biológica, de género, multiculturales, etc. Hoy debemos construir una alternativa descolonizadora, antiimperialista y anticapitalista. Urge que reconstruyamos nuestro destino como está pasando en los tiempos de América Latina. Esa patria grande, pluricultural y multiétnica como México, ávida de soluciones a sus problemas sociales y económicos, ansiosa de libertades y participación popular, con la necesidad imperiosa de transformarse en un verdadero nuevo mundo, en el que la solidaridad, la soberanía y la participación de los pueblos sean reales. En México, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio del 2018 significó la rebelión del pueblo alimentada por las luchas de resistencia y reivindicativas de la clase trabajadora, estudiantil, campesina, de las mujeres, de los pueblos originarios intelectuales, progresistas, sectores de la izquierda social y marxistas, todas estas fuerzas agrupadas en un gran referente antineoliberal. Desde sus campañas electorales, Andrés Manuel López Obrador prometió una transformación equiparable en su impacto histórico, social, ético, político y económico a los tres grandes momentos de nuestro país, el de la independencia, de la reforma y el de la Revolución Mexicana de 1910. En particular, el propósito que se persigue, señalado con la 4T, es una regeneración del país que tendría, entre otros ejes, la austeridad, la erradicación de la corrupción y de la impunidad, el combate a la pobreza y la desigualdad,
la promoción de la educación, del desarrollo económico y la cimentación del quehacer político en principios éticos, es decir, un empalme de diversas prioridades aceptables y de beneficio para el país. El presidente López Obrador ha insistido en el carácter antineoliberal de su gobierno, pero ello no quiere decir que sea anticapitalista, como lo ha demostrado claramente en cuanto a su política económica, más bien ligada e identificada con el nacionalismo para recuperar la participación del Estado y poder avanzar en la justicia social y la soberanía nacional, así como en la observación de los principios históricos en la política exterior mexicana, como son el derecho a la autodeterminación, la no intervención en los asuntos internos de las naciones y solución pacífica de los conflictos, así como la de poner nuevamente en práctica el derecho de asilo. Este escenario y la concreción del mismo es impulsado por el presidente de la República en lo que llama la Cuarta Transformación. Sin embargo, para los comunistas y socialistas, este es un proceso que apenas inicia, pero que no debe ser coyuntural porque lo concebimos como una etapa posible de cambio real, incidiendo en la correlación de fuerzas a favor de ese proyecto. Esta es la gran tarea del aquí y ahora, de todas las fuerzas progresistas y comunistas. Damos nuestro respaldo a la actual administración federal con nuestros puntos de vista propios e independientes, apoyando las medidas positivas encaminadas a fortalecer la independencia y soberanía nacional, así como la justicia social y la ampliación de la vida democrática nacional que nos permitan transitar a la descolonización del país y de esa forma impulsar un gobierno anticapitalista para la construcción del socialismo. Rechazamos tajantemente, por lo tanto, todo aquello que vaya en sentido contrario. Está claro que es en este escenario complejo de agudización de la lucha de clases donde se decidirá el fortalecimiento de la lucha de nuestro pueblo y de los pueblos de América Latina por la descolonización capitalista. La izquierda socialista y comunista necesita hoy de un proyecto político y social capaz de abanderar las demandas más sentidas de los pueblos para abrir la posibilidad de una sociedad civilizada y anticapitalista. Unidad Comunista propone, por tanto, construir un proyecto diferente y opuesto al neoliberalismo, donde se tome en cuenta la multiplicidad y magnitud de los problemas generados por dicho modelo con características globales y no limitarse a modificar solo algunos aspectos del actual funcionamiento económico o de combate a la corrupción. En tal sentido, y más allá de los componentes parciales de la estrategia, la descolonización es una meta importante en todos los sentidos de la vida del pueblo mexicano y del desarrollo del país, impulsando medidas económicas, políticas, sociales y culturales antineoliberales en todos los ámbitos de la sociedad. En el contexto actual de México y del mundo, la vía para la liberación nacional y el socialismo se está construyendo por amplios sectores populares. El objetivo es buscar la consolidación de una vida auténticamente democrática y humana. Para ello, es importante ejercer el derecho a la autodeterminación, rompiendo la dependencia de México con respecto del imperialismo. Sin ese paso, no se podrá erigir un régimen superior. Se trata de que los propósitos nacionales estén orientados a la conquista de nuestra segunda y definitiva independencia, la económica, orientada a asegurar nuestra independencia política, la satisfacción de las necesidades sociales, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, la preservación de nuestros recursos naturales y que los intereses particulares se sujeten al rumbo definido. Para lograrlo, es necesario recuperar nuestra soberanía económica frente al capital financiero internacional y sus organismos internacionales. El ejercicio de esta soberanía debe estar en manos del pueblo, reivindicando para éste su derecho de decidir en todo momento. Hoy demandamos no más privatizaciones, así como la recuperación de los recursos naturales enajenados. La soberanía económica es el autoabasto para la satisfacción de las necesidades reales de la población. Es también la amplificación de nuevas posibilidades de explotación de los recursos naturales encaminadas a la restauración del bienestar social. Es necesario renacionalizar las industrias estratégicas y fundamentales del país, como la energética y la petrolera, incluyendo la petroquímica, la industria eléctrica, además de otras áreas productivas comerciales y de servicios como la minera, los servicios estratégicos financieros y bancarios, las telecomunicaciones, los servicios de radio y televisión para ponerlos al servicio del desarrollo nacional con base en la producción, el desarrollo del mercado interno y la elevación constante del ingreso de los trabajadores, rechazando el extractivismo, el saqueo de los recursos naturales, la minería a cielo abierto, el fracking y la destrucción del hábitat.
Es necesario recuperar las industrias estratégicas y fundamentales del país que han sido otorgadas a empresas privadas, nacionales e internacionales, violando en la mayoría de los casos los artículos constitucionales que garantizaban la propiedad de dichos bienes para la nación. Asimismo, se aplique un programa integral para la producción del campo y la agroindustria, privilegiando el consumo interno para resolver la autosuficiencia alimentaria con la participación del Estado, con ejidatarios, comuneros, cooperativistas, pueblos originarios y propietarios particulares que no sean latifundistas. Denunciar el TEMEC y dar inicio al proceso que desvincule a México de ese tratado que nos ata a la economía estadounidense que se enfrenta a sucesivas crisis que lesionan nuestros intereses. Por el contrario, impulsar una política de comercio internacional de mutuo beneficio con todos los países del mundo y en particular con los de América Latina. Por una política fiscal justa, proporcional y equitativa que grave al capital y no al trabajo, donde paguen más quienes más tienen y nada paguen quienes nada tienen, por la terminación definitiva de las condonaciones y la evasión de las grandes empresas. Un nuevo sistema democrático que haga realidad la concepción constitucional avanzada de democracia, que la considera no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, para lo cual es necesario se reconozca y se aplique el principio de la soberanía popular y la democracia participativa en todas las decisiones fundamentales de la vida pública. Asegurar el constante mejoramiento del nivel de vida de las masas populares, empobrecidas por el neoliberalismo y la explotación capitalista, garantizando su derecho a todos los bienes necesarios para una existencia plena y suficiente, incluidos el acceso a la cultura, la salud y el trabajo digno y bien remunerado, así como un sistema de pensiones no privado, sino solidario y estatal. El derecho a la educación como recurso para la emancipación impulsada con la participación consciente del magisterio y la ampliación de los derechos de las mujeres, la juventud y la niñez. Por lo anterior, Unidad Comunista llama a la más amplia convergencia nacional para estimular la movilización y la organización democrática de las fuerzas populares transformadoras hacia la emancipación plena de México. ¡Viva la Comuna de París! ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Viva el Congreso de Unidad Comunista! México, 18 de marzo 2021, México, 20 de marzo 2021. Adelante, compañeros, a su consideración. Nuestro compañero Juan Pablo Jardón. Gracias, camarada Santos Luis. Camaradas, amigas, amigos, todos. Con esta intervención, el movimiento comunista mexicano expresa su adhesión a la Declaración Política de Unidad Comunista, convencidos de la trascendencia de este paso hacia la conformación de una gran fuerza política de los marxistas en nuestro país, anteponiendo coincidencias a las diferencias con madurez y amplitud de miras. En el MCM comprendemos este proceso como la materialización de la unidad indispensable para resolver la marginalidad en la cual se mantiene la izquierda revolucionaria mexicana y como un salto hacia objetivos históricos y desafíos de gran envergadura. A eso apostamos. Podemos afirmar, sin rubor, que a partir de hoy, Unidad Comunista, orientada por los principios expresados en su declaración política, acordados tras meses de debate entre las representaciones de los partidos y movimientos fundadores, es la más alta y consolidada expresión política de los marxistas mexicanos. Es en la federación a la cual dimos vida hace un par de días, en el contexto de las conmemoraciones del 150 aniversario de la Comuna de París y del 83 de la expropiación petrolera, la cual ratificamos en este Congreso, en donde se contiene la mayor experiencia militante, capacidad de acción política, así como la combinación de las aptitudes necesarias para asumir las responsabilidades teóricas que pongan al día al marxismo mexicano de frente al reto de resolver las crisis en curso mediante el impulso de una alternativa democrática y popular
y para acompañar a la clase obrera y las masas hasta la conquista de su total liberación del yugo explotador. Durante décadas, quienes provenimos del antiguo Partido Comunista Mexicano, nos hemos esforzado para alcanzar la unidad de los marxistas revolucionarios en nuestro país, sea esta coyuntural, de acción, parcial u orgánica. Este proceso unitario es una reafirmación de nuestros principios y legado histórico. Es consecuente con nuestra táctica y estrategia. En este momento, tal y como sucedió hace décadas, ninguna fuerza política de la izquierda marxista tiene la capacidad para incidir por sí misma en la transformación de la existencia social de los trabajadores y los pueblos con un proyecto netamente anticapitalista, antiimperialista y con rumbo al socialismo. La unidad es una necesidad política y una demanda histórica. Sin embargo, esta no se puede forjar en el frío rescoldo del pasado, alimentada por viejos dogmas, interpretaciones caducas y prejuicios sectarios inservibles. Esos vicios conducen invariablemente a la derechización de la política, el oportunismo y la fácil descalificación. Unidad comunista es, en ese sentido, una búsqueda de respuestas, un viaje de descubrimiento en la nave común, impulsada por los vientos, por el soplo fuerte y constante del marxismo. Uno de los elementos destacables en la declaración de usted es la reivindicación de la ética política, la solidaridad y cooperación entre sus militantes como principios fundamentales de la unidad. Comprendemos la unidad alcanzada hasta ahora como un avance en el camino hacia la unidad de la clase obrera y el proletariado en su conjunto. Las mujeres y hombres del MCM acudimos a este evento despojados de cualquier recelo. Sabemos que contamos con ustedes y sépanlo, todos ustedes cuentan con los miembros, los militantes, las y los militantes del MCM. Convocamos a las y los asistentes a este congreso, miembros de las organizaciones, partidos y movimientos federados, a aprobar en plenitud la declaración política recién presentada y a ponerla en práctica en todos los frentes del trabajo político. ¡Viva Unidad Comunista! Muchas gracias. Gracias, compañero Jardón. Cada una de las organizaciones realizó sus actos internos como paso previo para la aprobación de estos documentos. Cada una de las organizaciones cumplió con este procedimiento para dar paso a la aprobación por las 4 organizaciones de la Fundación de Unidad Comunista. Les pedimos sean tan amables en alzar su mano de manera protocolaria y simbólica de aprobación de este manifiesto, de esta declaración política. Gracias, compañeras y compañeros. A continuación, en el uso de la palabra, compañero Alejandro Quintero, para dar a conocer el plan de acción de Unidad Comunista. Adelante, compañero. Perdón, no tiene audio el camarada Quintero. No tiene. Carlos Marx, en una de sus reflexiones, nos recomienda: es en la práctica donde se ve la fuerza y la terrenalidad del pensamiento del hombre. Había que cambiar de hombre a ser humano. A su vez, Antonio Gramsci nos dice: instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Y por su lado, Lenin nos recuerda que la transformación real de la realidad empieza por el qué hacer y por dónde empezar. En tal sentido, este es el plan de acción de Unidad Comunista para el año 2021. Considerando la naturaleza, complejidad y características inherentes al tipo de organización que hemos decidido conformar,
una federación de partidos y organizaciones comunistas, lo cual ratificamos plenamente con este Congreso Fundacional. Considerando nuestra visión política e ideológica, el énfasis, el sentido organizativo y el papel que pretendemos que asuma Unidad Comunista en este primer momento de su vida, y dadas las características del actual contexto político que enfrentamos los mexicanos, considerando la necesidad histórica y la urgencia política de impulsar y avanzar en la coordinación y unidad de las fuerzas de izquierda, en particular de las de carácter comunista, para construir así un mayor peso específico de estas en la toma de las decisiones públicas que inciden en el conjunto del pueblo mexicano y en sus diversos sectores, considerando la compleja situación que se vive en el mundo y en nuestro país como consecuencia de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, la cual con justa razón inhibe en buena medida la realización de actividades presenciales de tipo masivo, considerando que los buenos resultados en cualquier proyecto político, sobre todo en los de reciente creación, requieren, además de mucha planeación y entusiasmo, requieren un periodo piloto de prueba que a partir de un balance inicial permita dosificar mejor los esfuerzos y los recursos y corregir lo necesario. En tal virtud, conscientes del momento histórico que vivimos como México, como país y como sociedad, y de la trascendencia de nuestra decisión política tomada en este Congreso Fundacional y del compromiso organizativo que asumimos, las fuerzas políticas integrantes de Unidad Comunista nos proponemos desarrollar para el periodo de marzo a diciembre de 2021 las siguientes actividades y líneas de acción. 1. Conferencias de carácter sectorial. Dada la situación sanitaria, entendemos conferencias como conferencias de carácter sectorial a reuniones virtuales de carácter nacional, cuyo objetivo será reflexionar, debatir y acordar políticas organizativas específicas para involucrarnos en cada sector social. Como parte del proceso inicial de Unidad Comunista en diversos sectores sociales, nos proponemos realizar los siguientes eventos. 1. Los trabajadores del campo y la ciudad y la Unidad Comunista, en mayo. Las mujeres y la Unidad Comunista, en julio. Los jóvenes y Unidad Comunista, en septiembre. El medio ambiente y Unidad Comunista, en noviembre. Número 2. Construcción orgánica. La modalidad adoptada por Unidad Comunista de articularnos en una federación de partidos y organizaciones que permita acciones coordinadas, pero manteniendo la independencia de las partes integrantes, requiere por estrategia fortalecer tanto a las partes como al conjunto. Para ello impulsaremos actividades que nutran nuestra articulación y a la vez a cada uno de sus componentes. En tal sentido nos proponemos desarrollar concretar unidad comunista a nivel estatal y municipal a través de organizar tareas y actividades conjuntas. B, plan de finanzas que contemple cotización, venta de bonos de solidaridad y la subasta de diversos artículos. Todo ello con el fin de poder financiar el conjunto de nuestras actividades. 3, formación y capacitación política. Convencidos de que la formación y capacitación política son una de las herramientas indispensables y estratégicas para transformar la realidad en la que nos movemos e incidir efectivamente en ella, proponemos en tal sentido un primer programa de formación y capacitación que integre las siguientes actividades. Programa de cápsulas audiovisuales y en formato podcast para distribuirlos vía internet y vía redes sociales. Se busca editar cuando menos una cápsula mensual. Taller temático mensual de reflexión y estudio. Talleres que estarían dirigidos a la militancia de Unidad Comunista, pero así invitar a los interesados de organizaciones fraternas. La relación temática será acordada en la primera reunión de los responsables. 3.
alianzas y relaciones políticas. El objetivo central de esta actividad es estar presentes en la agenda de la vida política del país a través de exponer públicamente nuestros puntos de vista sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, así como tejer una red lo más amplia posible de relaciones políticas con organizaciones y personales fraternas. A. Promover e impulsar la unidad real de la izquierda. B. Participar activa y directamente en el movimiento social amplio y en sus diferentes frentes de lucha. C. Organizar diversos actos públicos de solidaridad internacional. 4. Prensa y propaganda. Con base en nuestra visión, partimos de la importancia de realizar una amplia difusión y agitación de nuestras ideas y puntos de vista. En tal sentido, nos proponemos las siguientes actividades: realizar declaraciones conjuntas antes, durante y después sobre el proceso electoral. B. Apoyar en lo posible y en diferentes modalidades a los candidatos que la unidad comunista considere conveniente. C. Organizar un medio de comunicación y difusión propio de unidad comunista. Compañeros, compañeras, a todas estas actividades están ustedes invitados. Viva la Comuna de París, viva la expropiación petrolera, viva el Congreso de Unidad Comunista, 18 y 20 de marzo del 2021. Gracias. Gracias, compañero Alejandro. En su turno, nuestra compañera Leticia Rincón para respaldar el plan de acción. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañero Santos. Buenos días, camaradas. Asistimos hoy no solo a la defensa, a la declaratoria fundacional de la Unidad Comunista, conformada por el Movimiento Comunista Mexicano, por nuestra organización del Partido de los Comunistas Mexicanos, por el PPS de México, el Frente de Izquierda Revolucionaria, sino hoy reafirmamos el compromiso de construir una organización política en lo teórico y lo práctico, considerada como herramienta para la conducción política resultante de la interacción con un programa de acción que en esta diversidad de actores sociales forme y transforme al sujeto político como sujeto colectivo, plural, diverso, heterogéneo, interarticulado y que sea la base para la existencia de una conducción política colectiva en este momento histórico y que siente las bases para la alternativa capitalista que es la vía al socialismo. Me referiré respaldando a los 4 elementos sustanciales del plan de acción mencionados. Las conferencias de carácter sectorial, así como los eventos que se proponen, no solamente son importantes, sino urgentes de realizar, porque la reflexión y el debate siempre van a permitir encontrarnos, descubrirnos y estar alertas a las políticas fascistas que están siendo reactivadas. Tenemos la capacidad de ser reflexivos en sí y con la realidad. Tenemos que empezar a dejarnos de discursos que alejen a la sociedad. Con la fuerza popular tendremos un rejuvenecimiento. Con respecto a la construcción orgánica, está relacionada con otros contextos mucho más amplios. Parte de este compromiso de la capacidad reflexiva genera un sentimiento de solidaridad no individual, genera una nueva disciplina de la cuota por ser militantes, razón por la cual los bonos de solidaridad son indispensables para el cumplimiento de las actividades programadas. Con respecto a la formación y capacitación política, los colectivos pueden ser los semilleros, núcleo del trabajo a partir de su
programa práctico o con simpatizantes y público en general. La idea de educación no solo es la escuela, sino son las comunidades, movimientos sociales, organizaciones y utilizar diversos medios de comunicación actuales que debemos tomarlos para darle sentido e ir construyendo colectivamente. Crear una comunidad para intervenir en esos procesos con nuevos lenguajes que tienen que ver con la justicia social, con la equidad, con los salarios justos para trabajadores del campo y la ciudad, igualdad entre hombres y mujeres, involucrar a los jóvenes en las discusiones, empezar a nombrar los temas para que la gente tenga conciencia, como el referido a la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. Respecto a prensa y propaganda, creemos que la agitación y difusión es parte fundamental para la rebelión. Mariátegui dijo: la humanidad no persigue nunca quimeras insensatas ni inalcanzables. La humanidad corre tras de aquellos ideales cuya realización presiente cercana, presiente madura y presiente posible. Y la esperanza de los pueblos son las rebeliones populares, generando un nuevo orden que está en disputa. Si las fuerzas antiimperialistas, socialistas y comunistas de México, América Latina y de otros referentes del mundo nos unimos en la pospandemia, se crearán las condiciones para el desarrollo de un nuevo orden social descolonizador, iniciando con la aprobación de una nueva constitución política, donde los actores principales sean los grandes movimientos sociales como son los trabajadores, los campesinos, los marginados, los pueblos originarios, las juventudes y las mujeres. Es cuanto, camaradas. Gracias. Gracias, compañera Leticia Rincón. Vamos a pedirle a las compañeras y compañeros delegados, sean tan amables en este acto, ratificar la aprobación de esta parte de la Constitución de Unidad Comunista, que es precisamente el plan de acción. Levantando la mano. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeras y compañeros. Les informamos que está acompañándonos la compañera Norma Guevara, del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, a quien le concedemos el uso de la palabra para su saludo. Adelante, compañera Norma. Bien, parece que tiene algunas dificultades técnicas. También nos acompaña el compañero dirigente del Partido Comunista de Bruselas. Ver si tiene la posibilidad de activar su audio, el Partido Comunista de Bruselas, para dar su saludo. Adelante, compañero. Hola, compañeros. No hablo mucho español, pero mi esposa es mexicana. ¿Puede traducir? Demande s'il te comprend. ¿Vous m'entendez? ¿Comprenden? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí,
Sí. Sí, sí, bueno. Salutations du Parti communiste de Belgique. Saludos del Partido Comunista de Bélgica. Nous sommes particulièrement intéressés par votre congrès parce que nous avons des difficultés similaires en Belgique où la gauche marxiste est très fragmentée. Nosotros estamos muy interesados en su proceso de unión, de nueva conformación, porque aquí en Bélgica también la izquierda marxista está un poco fragmentada. Es mucho. Muy fragmentada. Y donc nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de vos discussions et de votre processus d'unification. Y pensamos que tenemos mucho por aprender de su proceso de unión y su nuevo proceso de formación. Voilà, merci beaucoup, muchas gracias. Muchas gracias y observan con atención su proceso. Sí, gracias. Gracias, compañera. Gracias, compañeros del Partido Comunista de Bélgica. Le damos el uso de la palabra al compañero Jorge Cázares para dar a conocer el Estatuto de Unidad Comunista. Adelante, compañero Jorge. Gracias, compañero Santos Urbina. Buen día a todas y a todos. Saludos desde Michoacán, la tierra del general José María Morelos y Pavón, el gran siervo de la nación, la tierra también de Melchor Ocampo, la tierra del general Francisco J. Mújica y del general Lázaro Cárdenas del Río, la tierra de muchas mujeres y hombres ilustres que ha tenido nuestra patria mexicana. Voy a permitirme dar lectura del estatuto. Quiero ver si puedo compartir pantalla para que ustedes tengan la posibilidad de ir leyendo también el documento. Me dicen si lo pueden visualizar, por favor. ¿Ahí se ve? Sí. Gracias. Bueno, dice Estatuto de Unidad Comunista. Los partidos, organizaciones y movimientos que suscribimos este estatuto, declaramos que es nuestra voluntad establecer una dirección colectiva de este esfuerzo con los siguientes objetivos. Número 1, articular nuestras actividades para trabajar unitariamente en todos los frentes y temas concretos que acordemos, con los propósitos de impulsar la formación política y la organización de la clase trabajadora y el pueblo de México, para avanzar hacia la liberación nacional y el socialismo, y por una vida auténticamente humana, vivida en autodeterminación. Número 2, establecer los mecanismos para realizar actividades conjuntas en los centros de trabajo y territorios en que así lo acordemos. 3, organizar y llevar adelante el debate interno, fraternal y fundamentado, con el propósito de incrementar nuestras coincidencias y disminuir nuestras diferencias en materia de estrategia y táctica, interpretación de la realidad y línea política, para avanzar hacia la unidad ideológica que a su vez sea la base para cimentar una futura unidad orgánica plena. En los aspectos organizativo, estructural y operativo resolvemos: 1. Establecer una coordinación política nacional, CPN, formada por 3 miembros de cada partido, organización o movimiento, integrantes de esta federación, misma que se reunirá de manera regular con una periodicidad quincenal extraordinaria cada vez que alguno de los integrantes lo solicite y así se acuerde. Su función será acordar e instrumentar las actividades que habrán de realizarse de manera conjunta. Dicha instancia funcionará de acuerdo con un reglamento interno acordado por la coordinación. 2. Establecer los espacios de colaboración que la Coordinación Política Nacional acuerde con fines de planeación, ejecución, coordinación u operatividad que se consideren necesarios para el funcionamiento de Unidad Comunista. 3.
Todos los acuerdos se tomarán por consenso. Lo anterior significa que en todos los casos en que este consenso no se establezca, podrán realizarse acuerdos entre algunos miembros, pero no obligarán a quienes no los hubieran aceptado, ni se podrán sustentar ni publicitar con el nombre del colectivo, ni afectarán las relaciones internas del mismo. 4. Todos los partidos, organizaciones o movimientos miembros gozarán de plena igualdad en todos sus derechos y asumirán iguales obligaciones. 5. Cualquiera de los partidos, organizaciones o movimientos podrán presentar las iniciativas que consideren pertinentes, así como proponer el ingreso de nuevos integrantes, pero solo serán aceptados por consenso. 6. Los nuevos integrantes deberán aceptar acuerdos previamente existentes, transitorios. Cada partido, organización y movimiento que decida integrarse en calidad de fundador de este colectivo tomará la decisión en el organismo de dirección que corresponda a su organización. La formalización de este colectivo se realizará en el Congreso Fundacional, al que se dará la relevancia que el hecho mismo merece. El Congreso se constituirá con hasta 50 delegados por cada partido, organización o movimiento fundador. ¡Viva la Comuna de París! ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Viva el Congreso de Unidad Comunista! México, 18 de marzo del 2021. Muchas gracias, camaradas. Gracias, compañero Cáceres, en uso de la palabra. Compañeros, ¿quién va a hacer la participación? Adelante, compañero. Compañeros del Movimiento Comunista Mexicano. Compañero Jardón. Sí, muchas gracias. El Movimiento Comunista Mexicano refuerza y solicita a los asistentes la aprobación de este estatuto a partir de las consideraciones contenidas. Miren ustedes, este documento llevó un proceso de debate un tanto complicado. Ponernos reglas siempre resulta difícil. Cuando decimos que tenemos que establecer mecanismos de coordinación a nivel particular, local, sectorial, en los sindicatos, en luchas concretas, estamos pensando en generar una dinámica de futuro en donde cada organización se fortalezca, se acreciente y acreciente también Unidad Comunista. Y estamos pensando, si ustedes observan bien en el estatuto, en que podamos tener, aun y cuando no exista un vínculo orgánico entre algunos de los compañeros que participen en Unidad Comunista con alguna de las organizaciones, o sea, que no sean militantes ni del PPSM, ni del Partido de los Comunistas, ni del FIR, ni del MCM, que puedan estar dentro de Unidad Comunista en función de la aplicación de este estatuto. Por eso lo pensamos de una manera operativa. No he querido elaborar un documento, una presentación para esto, porque la cuestión de ponernos reglas, obedecerlas de algún modo, supervisándonos entre nosotros, haciendo la emulación socialista, es un tema que siempre ha resultado muy complejo para la izquierda marxista mexicana. Por ejemplo, la cuestión de las alianzas y las relaciones. El objetivo es estar en la agenda de la vida política nacional, si ustedes lo leen. No estamos
No lo estamos. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las páginas de internet o esas cosas, muy poco hay de nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, promover la unidad real de la izquierda implica no medidas laxas, sino objetivos concretos. Por eso el estatuto tiene esa dimensión, esos alcances. A eso me refiero cuando digo que fue una situación difícil para quienes lo redactaron, porque siempre imponernos este juego, independientemente de que cada organización en lo particular tenga sus propias formas de determinarse, de autodeterminarse. Pero si estamos hablando de una opción democrática, Unidad Comunista tiene que convertirse en el modelo de la unidad a la que aspiramos, a la unidad de la clase obrera y del proletariado en su conjunto. Y este modelo de estatuto es el juego de reglas, el contenedor, en donde nosotros podemos tener esa diversidad expresada. Yo no digo más, es una cuestión de emoción y de ciencia. Darnos un estatuto es imponernos lo mínimo para la unidad, pero también es un objetivo. Por eso los convoco a que aprobemos este estatuto sin más. ¿Sí? Iremos perfeccionando todos nuestros documentos en la práctica. Iremos avanzando. De eso se trata. En la medida en que logremos una mayor unidad, un perfeccionamiento de la unidad hacia objetivos superiores, nos iremos dando nuevas reglas. Las reglas que nos exija la realidad. Esto es lo que tenemos en este momento. Reitero, mi llamado para que sea aprobado por la mayoría de los asistentes. Muchas gracias. Gracias, compañero Jardón. Les informamos que la compañera Norma Guevara del Farabundo Martí de Liberación Nacional ha tenido algunos problemas técnicos. Ella nos ha enviado un mensaje de audio que, si es posible de forma técnica, lo transmitiríamos aquí. De cualquier manera, veremos de publicar todos los saludos que se han estado llegando. Vamos a pedirles sean tan amables, de manera protocolaria, alzar su mano en el sentido todos los delegados y delegadas de aprobación de la propuesta de Estatuto de Unidad Comunista. Muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Damos el uso de la palabra a la compañera Luz María Aguilar, que va a dar a conocer la integración de la Coordinación Política Nacional de Unidad Comunista. Adelante, compañera. Muchas gracias. María Aguilar. Muchas gracias, buenos días. Hoy, no sé si ya es tarde. Me voy a permitir leer nuevamente lo que dicen los estatutos sobre la Coordinación Política Nacional. ¿Cuáles son sus funciones? Es establecer una coordinación política nacional formada por 3 miembros de cada partido. A última hora se acordó que fueran 5 miembros. ¿Sí? Organización o movimiento integrante de esta federación, misma que se reunirá de manera regular con una periodicidad quincenal y de manera extraordinaria cada vez que alguno de los integrantes lo solicite, y así se acuerde. Su función será acordar e instrumentar las actividades que habrán de realizarse de manera conjunta. Los integrantes de la Coordinación Política Nacional, representantes del Partido de los Comunistas Mexicanos, son Jorge Cázares Torres, Rodrigo de la Cabada, Armando Ibarra Garza, Leticia Rincón, Francisco Montero,
Los representantes del Movimiento Comunista Mexicano son María de la Luz Aguilar Terrés, Margarita Heréndira Reyes Valadez, Juan Pablo Jardón, Daniel Carlos García, Alejandro Quintero Sagún, y los representantes del Partido Popular Socialista de México son José Santos Urbina Mendoza, Roberto Prado Ayala, Nael Ramírez Rodríguez, Carmen China Salazar, Alejandra Miranda Reséndiz. Y desafortunadamente no tenemos por ahora los representantes de los compañeros del FIR. Sería todo, aquí no tenemos que votar, ya fueron votados por cada organización. Muchas gracias. Gracias, compañera Luz. Por favor, ahora en uso de la palabra, la compañera Carmen Chinas. Adelante. Gracias. Antes que nada, deseo destacar que llegar a este Congreso Fundacional ha sido un proceso largo y cuidado que tiene años de acercamiento entre las organizaciones fundadoras. Durante este proceso se estableció de forma colectiva y consensada posicionamiento político contundente, claro y necesario para atender las urgentes necesidades de nuestros tiempos y trazar los puntos comunes que nuestras organizaciones reivindican en aras de avanzar en la construcción de una sociedad de tipo nuevo. En el programa se resaltan las acciones que se consideran necesarias en este momento para impulsar los propósitos que nos hemos trazado en los colectivos, pero quiero también señalar que estamos abiertos a propuestas como las que se formulan, por ejemplo, en el chat de esta asamblea, en las que se destaca que se debe trabajar con las nuevas generaciones para acercarles contenidos artísticos, deportivos que desarrollen empatía con respecto a los menos favorecidos, el desarrollo de la humanidad y de respeto a todas formas de vida, para apartar entonces a estos niños de la idea de que la acumulación de la riqueza debe ser la meta en la vida. En los estatutos que se han aprobado se anotan las bases que permiten una coordinación de los trabajos sin afanes protagónicos, como aquí se ha dicho, sin sectarismos o dogmatismos, propiciando en todo momento una conducción colectiva, favoreciendo los consensos y un trato de respeto y camaradería entre las organizaciones y sus integrantes. En ese sentido, a nombre de la dirección del Partido Popular Socialista de México, damos nuestro aval a la conformación de esta coordinación política nacional que acaba de mencionarse, integrada por las representaciones de las organizaciones fundadoras que nos encontramos en este Congreso, y pido a todos quienes estamos en esta asamblea el respaldo para dar nuestro voto de aval y de aprobación a este importante colectivo que coordinará los trabajos que hagan posible avanzar en el desarrollo de este proceso unitario. Gracias. Gracias, compañera Carmen Chinas. Hemos estado recibiendo saludos también de organizaciones nacionales. Habremos de publicar en los documentos constitutivos todos los saludos que hemos recibido. Quisiéramos saber, compañeros del Partido de los Comunistas Mexicanos, si pueden dar un informe al respecto. Adelante, compañeros. Bien, si no fue posible en este momento, vamos a publicar el conjunto de saludos que se han recibido. Le pedimos a la compañera Rosa María Romero, sea tan amable en clausurar este Congreso Fundacional de Unidad Comunista. Adelante, compañera Rosa María. Buenos días, compañeros. Para mí es un honor clausurar los trabajos de este Congreso de Unidad Comunista. Unidad Comunista es el resultado de un largo proceso, como ya lo mencionaron, de trabajos intentando construirnos como una fuerza que lucha por una sociedad diferente, que lucha por el comunismo. En este largo proceso y largo esfuerzo destacan los trabajos, el interés
y la inteligencia de nuestros compañeros, de nuestros camaradas hoy ausentes. Marcos Leonel Posadas, de Movimiento Comunista Mexicano, y Sergio Quirós Miranda, del Partido de los Comunistas Mexicanos. Yo creo que este es un homenaje a los trabajos y a los esfuerzos de ellos. El mundo está frente a una crisis que no tiene igual en la historia de la humanidad. La crisis sanitaria ha desnudado para la mayoría de la población la brutalidad de las políticas privatizadoras, yo no voy a decir del neoliberalismo, del capitalismo. Y en ese sentido, Unidad Comunista es una respuesta del pueblo que debe llegar al pueblo y ser del pueblo para construir la grandeza de la humanidad, la nueva civilización. De ese tamaño es la tarea. No es un cambio en nuestro país, es un cambio en el destino de la humanidad que hoy está jugando su futuro. Con gran alegría de ver a tantos camaradas y con gran alegría de saber que son muchos a los que debemos incorporar a estas tareas, que debemos llegar al corazón de los pueblos, declaro clausurados los trabajos de esta reunión. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, compañera Rosa María. Gracias. Ya fue posible hacer la conexión para dar a conocer, compañeras, también los saludos de carácter nacional. Adelante, compañero Juan Pablo. Gracias. Sí. Hemos recibido en el chat, antes de cerrar, los saludos de Movimiento Renovador de Chihuahua, parte de Julio Soto, Ciudad Cuauhtémoc, le agradecemos mucho. Alejandro Rueda, de la Unidad de las Izquierdas, acompañado también por el compañero Eduardo Ruiz. Un largo saludo de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, del compañero José Luis Lara Monreal, dirigente, si no mal recuerdo, en Cananea, de la UPRES. Muchas gracias. Y están presentes, sin saludo, pero los esperamos, el compañero Benito Mirón Lince y Mario Saucedo, participantes en el Movimiento de Unidad Socialista. Un saludo que agradecemos mucho y valoramos en toda su expresión, del camarada Paco Rosas, Francisco Ramón Rosas López, de la promotora de Solidaridad Va por Cuba, una de las tareas a las cuales nos abocaremos de manera inmediata, la solidaridad con el pueblo cubano. Esos son los que tengo por la vía del chat. Muchas gracias. Gracias, compañero Juan Pablo. Gracias, compañera Rosa María, por sus palabras de clausura. ¡Viva la Comuna de París, compañeras y compañeros! ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Viva los trabajadores del mundo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! El Congreso de Unidad ¡Viva, viva, viva! ¡Viva Unidad! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! Internacional. ¡Viva la unidad de las izquierdas! ¡Viva el pueblo organizado!